Como ya hemos venido viendo, estamos en la carta de Primera a los Corintios, vamos por el capítulo 14, un capítulo bastante extenso, pero tiene un contenido muy importante, el cual de alguna manera ha sido muy distorsionado, no solo por la iglesia de Corintios, sino por las iglesias actualmente. Pablo lo que de alguna manera está haciendo con los hermanos de Corintios es mostrándole la excelencia de los dones y el propósito de los dones. Veo a Pablo como ese pastor, ese ministro que se preocupa por su iglesia, por la iglesia de Cristo, porque no estaba bien las prácticas que los hermanos de Corintios estaban realizando. Era algo totalmente antibíblico, era algo que estaba trayendo mucha desunión dentro de la iglesia, no por los dones como tal, sino por la actuación de las personas que poseían dichos dones. Es bastante interesante lo que Pablo les enseña a los corintios. Quisiera que leyéramos los primeros 5 versículos del capítulo 14, para de esta manera dar inicio. Dice Pablo a los corintios: seguí el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Esos primeros 5 versículos, si los hermanos de Corintio hubiesen estado centrados en lo que Pablo ya les había enseñado, en todo lo que ellos poseían, esos 5 versículos quizás hubiesen sido suficientes para ellos entender cómo debían administrar lo que Dios les había dado. Aquí muestra el énfasis de lo que este capítulo contiene en 40 versículos. Es impresionante todo lo que Pablo se extiende para que ellos puedan comprender algo que cuando yo lo leí la primera vez, vi de alguna manera, veía que no era difícil de entender. Quizás sea muy difícil de explicar, porque son muchas cosas, pero no es algo difícil cuando lo vemos en su contexto, en lo que en realidad significa cada cosa. Yo he dividido este capítulo en 3 partes. Le he colocado como título Lengua y Profecía. ¿Qué es más importante? Lengua y profecía. ¿Qué es más importante? La primera estructura va desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y tiene por nombre La profecía edifica. La profecía edifica. Allí tendremos 3 subdivisiones. Dice los beneficios de la profecía, versículo 1 al 5. La segunda, las desventajas de las lenguas, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y la otra, el entendimiento edifica, del 12 al 19. La segunda lleva por nombre, usemos las lenguas y la profecía con madurez. Usemos las lenguas y las profecías con madurez, del 20 al 25. La tercera estructura lleva por nombre el uso correcto de las profecías y las lenguas, del 26 al 33, y tiene una subdivisión, orden en el culto, del 34 al 40. De esa manera yo he estructurado este capítulo 14 de Corintios. Como les decía, es bastante interesante lo que Pablo les está mostrando a los hermanos de Corintios debido a lo que ellos estaban haciendo, a lo que estaban practicando. Vamos a leer nuestra primera estructura para de esa manera poder ir introduciéndonos a lo que Pablo les enseña a ellos. Vamos a leerlo completo, los primeros versículos.
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablares al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para la edificación de la iglesia. Pero por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bien, hermanos, hemos leído nuestra primera estructura. Vemos cómo Pablo retoma en el versículo 1 lo que ya les había enseñado en el capítulo 13, y esto es a modo de una exhortación cuando Pablo les está diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo quiere que ellos recuerden lo que les acaba de decir en el capítulo 13, con la finalidad de que lo que los mueva a ellos a utilizar esos dones sea el amor y no sea su persona, no sean ellos mismos los que traten de utilizar esto para su gloria. Es lo que vamos a ver en el versículo 4. No quiere Pablo que ellos utilicen estos dones con la finalidad de exaltarse a sí mismo, de darse ellos gloria, porque no es la finalidad por el cual Dios se los ha dado o se los ha suministrado. Les dice Pablo: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo hace un hincapié en lo que es la profecía a lo largo de estos 40 versículos, con la finalidad de que ellos entiendan que la profecía está por encima de lo que es la lengua. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de lo que ha sido el pueblo de Israel, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel se sostuvo por medio de las profecías. La profecía era la proclamación de la voluntad divina para ellos. Entonces los hombres que hacían esto edificaban al pueblo, sostenían la fe de esos hombres y mujeres. Por eso Pablo, cuando les dice, pero sobre todo que profeticéis, es basándose y centrándose en eso, en que la profecía es la proclamación de la voluntad de Dios en lo que fue el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la profecía cumple un importante papel en el ministerio de la enseñanza.
Es decir, es el eslabón fundamental para lo que es la proclamación del Evangelio. Por eso Pablo la coloca en primer lugar en lo que es la lengua y la profecía. Pablo dice que la profecía está por encima de la lengua por eso, porque la profecía trae muchos beneficios a lo que son los oyentes, a lo que son las personas que están allí, porque se les enseña, se les muestra lo que Dios quiere hacer y los propósitos que Dios tiene determinado que hará con dichas personas. Dice Pablo, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Allí vemos los beneficios que trae la profecía. ¿Cuáles son los beneficios de la profecía? Son dos, los contiene nuestro versículo 3, exhortación y consolación. Cuando se practica la exhortación es con la finalidad de proteger al individuo. Cuando a la persona se le proclama el Evangelio, de alguna manera va todo incluido. Va mostrándose lo que es su condición, aquella persona que no conoce a Dios y aquella persona que ya lo conoce, de alguna manera es corregida por la palabra de Dios o por dicha profecía, que no es otra cosa, hermanos, que enseñanza. A eso se está refiriendo Pablo con esa palabra, ya para lo que somos nosotros en la actualidad. Y la segunda es consolación. En los momentos de dificultad, ¿qué va a consolar la vida del creyente? La palabra de Dios. Eso es lo que lo puede consolar. Quizás puede venir un hermano y le da un buen consejo, le trata de animar, de alentar, pero no, la mayoría de las veces eso no trae una consolación al individuo. ¿Por qué? Porque lo que en realidad consuela al hombre es las promesas contenidas en la palabra de Dios para todos los hombres. Por eso Pablo hace un hincapié allí. Sin embargo, dentro de lo que es el versículo 2, Pablo dice que el hablar en lengua, esa forma de hablar en lengua, dice Pablo, que no es hablarle a los hombres, sino a Dios. Es bastante interesante esto. Cuando nosotros leemos esto y de repente observamos esto, vemos que entonces la persona que habla en lengua tiene la capacidad de hablar un idioma diferente o de decirle algo a Dios en otro idioma, pero debemos tomar en cuenta el contexto donde se están diciendo estas palabras. Es un contexto de iglesia. Imaginémonos por un momento que la persona está parada aquí hablando acerca de la palabra de Dios y él tenga que decirle algo a Dios en una lengua distinta que la de ustedes. Entonces Pablo dice, ¿qué propósito o qué fin tiene eso? No tendría ningún fin o ningún propósito, porque el propósito de la persona aquí es hablarle a las personas acerca de Dios y acerca de su condición. Ese es el propósito principal. Pero si esa persona empieza a proclamar o a decir algo en lengua extraña, ¿quién lo puede comprender? Sin embargo, Pablo es muy cuidadoso cuando toca ese punto y dice, él habla a Dios y no a los hombres. Es bastante interesante eso. El versículo 4 nos dice algo muy importante y es por eso que hoy en día se practica mucho esto. ¿Qué es lo que muestra el versículo 4? El que habla en lengua extraña. Esa palabra es muy clave, porque esa palabra no aparece en los originales. Extraña, una lengua extraña. Eso no aparece en el original. En este Nuevo Testamento que tengo aquí, que es otra versión, no aparece eso. Dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. La palabra extraña no aparece allí. Y es muy interesante porque hoy en día el movimiento carismático se aferra a estas palabras de la Reina Valera, que la menciona, si no me equivoco, son 3 veces en los 40 versículos, menciona extraña. Ellos se basan en eso para decir que Pablo está mostrando esa lengua que nadie conoce, que nadie sabe. Pero en nuestra estructura que estamos viendo, Pablo habla de idiomas, y eso en realidad es a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Por qué Pablo se refiere a idiomas en ese contexto? Recordemos Corintio, dónde estaba ubicado, qué sucedía en Corintio. En Corintio llegaban muchas personas de todos lados, de todos lugares, hablaban diferentes idiomas, hablaban diferentes lenguas. Pero
Pablo no quiere que esto se haga en la iglesia por la sencilla razón de que si la gran mayoría domina su propia lengua, ¿cuál es el fin de que tú hables en una desconocida? Entonces, por eso es que Pablo no quiere que los hermanos hagan esto. Pero de alguna manera el movimiento carismático ha desviado esto con esa palabra. Es algo bastante delicado lo que se está haciendo, lo que se está promoviendo, porque a personas como las de nosotros aquí, que están recién bautizados, le dice: ahora debes hablar en lengua para que tú recibas el don del Espíritu. Y eso es algo antibíblico. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Entonces, hoy en día se ve esto en nuestra actualidad, porque copian básicamente el mismo error que los hermanos de Corintio estaban haciendo en aquel entonces. Dice Pablo en el verso 5: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuál es la preocupación fundamental de Pablo? La edificación de la iglesia. Que la iglesia sea una iglesia sólida, estable en las Escrituras. Por eso Pablo dice: mayor es el que profetiza. No colocándole una posición a la persona, no, sino a la profecía, a la enseñanza. La enseñanza debe predominar, debe dirigir y debe gobernar todo lo que sucede en la iglesia. Si algo se hace fuera de lo que es la enseñanza o la profecía o la palabra de Dios, eso es inaceptable o debe ser inaceptable para toda iglesia local, porque eso no edifica a la iglesia. ¿Qué edifica la iglesia? Lo que está establecido en la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe practicar. Por eso Pablo les dice, y Pablo no está en contra del don de lengua, porque él no está en contra de eso. Él está en contra de la mala práctica de dicho don. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Está bien, no hay ningún tipo de problema con eso. Pero él dice: pero más que eso, más que ustedes dominen idiomas, yo quiero que ustedes profeticen. ¿Por qué? Porque la profecía, la enseñanza, viene a ser mayor de eso que ustedes quieren hacer o de eso que ustedes quieren realizar, que es hablar en lenguas. Aquí dejé pasar algo por alto que es importante. Dice: asimismo se edifica, ¿quién? El que habla en lengua. Pero versículo siguiente vamos a encontrar una cita donde dice que su oración, lo que está haciendo el individuo, él queda sin ningún tipo de entendimiento. Y pareciera que se estuviera contradiciendo Pablo con lo que dice. Pero cuando Pablo dice: asimismo se edifica, es decir, asimismo él se está vanagloriando. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje muestra que él no está edificando a la iglesia con lo que él está haciendo. Entonces él lo que está haciendo es jactándose que él domina algún tipo de lengua o algún tipo de idioma. Por eso es que Pablo más adelante es un poco fuerte y dice: yo hablo más lengua o más idiomas que todos ustedes, porque ellos se jactaban de que quizás dominaban otro idioma de su época o de su entorno en ese momento. Pero Pablo no está en contra de eso. Pablo dice que eso está bien, pero bajo un orden. Entonces Pablo vemos cómo enfatiza y muestra que la enseñanza, que la profecía es mayor que el don de esa lengua. Dice Pablo: el que habla en lengua, dice aquí mismo el texto, si no hay un intérprete, entonces la iglesia no va a recibir una edificación. Si la persona se para y empieza a hablar en inglés a su audiencia, imagínese el día domingo, un gran esfuerzo por llegar y estar esa hora o esa hora y media escuchando el sermón, y este hombre habla todo el sermón en inglés. Usted va a quedar allí en el aire porque usted no sabe nada de lo que él está diciendo, usted no comprende nada de lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque está hablando en un idioma totalmente distinto al suyo y no lo está edificando. Pero si ese hombre traza un sermón o una predicación
en su idioma y se la presenta a usted, usted va a ser edificado. Usted va a entender lo que el predicador está hablando, lo que él está mostrando. Dice el versículo 6, y podemos ver lo que serían esas desventajas en una amplitud. Dice el verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido, como la flauta o la citara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Allí vemos que Pablo introduce dos ejemplos para mostrarles a ellos la importancia de la claridad de las cosas. Dice Pablo, si yo voy a ustedes, a hablarles a ustedes, pero yo simplemente me dedico a hablar en otro idioma, ¿qué provecho va a tener la iglesia? Si yo voy a ustedes y llevo la ciencia, que es conocimiento, la profecía, que es la palabra de Dios, y esa doctrina que se encuentra allí, la iglesia va a recibir un beneficio. Pero si yo simplemente me paro allí y empiezo a hablar en otro idioma extraño, que ustedes no conocen, que ustedes no dominan, ¿qué provecho va a tener la iglesia? No va a tener ningún tipo de provecho. Entonces hasta ahora podemos ver que hablar a la iglesia en un idioma diferente que ella no domine es una desventaja, es básicamente un atraso para esa iglesia, porque no va a comprender las verdades, la doctrina, el conocimiento que se encuentra en lo que es la palabra de Dios. Por eso Pablo coloca estos dos instrumentos musicales y él dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la citara? Si no es una melodía clara, ¿cómo se va a comprender lo que se está tocando con eso? No se va a comprender absolutamente nada. Y luego Pablo amplifica un poco la idea, dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En aquel entonces las ciudades eran amuralladas y cuando se veía que venían los enemigos, había una persona en una torre alta vigilando todo alrededor. Cuando veía a los enemigos venir, él tocaba la trompeta. Y si ese toque de trompeta no era un toque de trompeta claro, conocido por la ciudad, ¿quién iba a salir a prepararse? ¿Cómo los hombres de guerra iban a agarrar sus herramientas, sus armas para ir a la batalla? ¿Cómo lo iban a hacer si no, lo que él está tocando no tiene nada que ver con esa señal para salir a la batalla? Entonces Pablo le introduce eso allí, les muestra eso a los hermanos de Corintio. El verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablares al aire. Estás hablando solo si hablas en ese idioma que tus palabras no se comprenden. Estás hablando al aire, porque el que está sentado no te va a entender. Continúa Pablo amplificando esto y dice, tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Allí, o este es lo que nos ayuda, nos aclara mucho lo que es este pasaje, porque es un pasaje, hermano, muy distorsionado y ha sido muy cambiado por los intérpretes de él. Aquí, cuando Pablo habla de idiomas, es cuando esto toma una sola línea, un solo curso, porque nos habla claramente de esa lengua, estrictamente se refiere a eso. Por eso él introduce el ejemplo. En el mundo hay muchísimos tipos de idiomas, pero ¿será que alguno de ellos no tiene su significado? Lógicamente sí, todos tienen su significado. Entonces, Pablo los lleva a ellos a un punto de decir, entonces, ¿por qué ustedes hablan en un idioma que los hermanos no entienden? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ustedes practican eso? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Si los hermanos no están siendo beneficiados cuando ustedes hablan en ese tipo de idioma. Pablo en el verso 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero
para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, si yo estoy sentado allí y esa persona está hablando, yo voy a ignorar voy a desconocer todo lo que él está diciendo, porque no sé. Luego, yo seré un extraño para él y él será un extraño para mí, porque no hay ninguna relación, no hay ningún tipo de entendimiento en sus palabras, las que él profiere, y mis oídos no entienden absolutamente nada. Eso es algo básicamente sin valor para mí. Dice Pablo, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. Está bien que ustedes anhelen tener los dones espirituales, eso está bien, pero eso debe ser exclusivamente para la edificación de la iglesia. Corintio, eso es para la edificación de la iglesia, no para que ustedes se jacten porque dominan algún tipo de idioma. Básicamente Pablo les está diciendo esto a los corintios. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, se repite nuevamente la palabra, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Al principio les decía algo con respecto a esta palabra extraña, la cual la Reina Valera coloca allí, y esto ha traído una gran distorsión y algo sumamente delicado, hermanos, porque clases anteriores, no sé si lo recuerdan, se hablaba de que en Corintio habían prácticas o cultos a otros dioses paganos. ¿Qué sucede? Los hombres que hacían esos cultos entraban en un trance para poder realizar ese culto o ese servicio a esos ídolos. Para que una persona hable en la lengua que han enseñado los carismáticos o la lengua que estaban practicando los corintios, era entrar en un trance. Es decir, ellos debían poner su mente en blanco. ¿Para qué? Para que el Espíritu tomara el control y hablara ese idioma que él iba a hablar. Pero ¿qué sucede? Eso es algo sumamente delicado, porque cuando usted coloca su mente en blanco, puede ser influenciado por un espíritu inmundo o por un espíritu que no es el Espíritu de Dios precisamente, porque el Espíritu de Dios ya está o mora en el creyente. No es necesario que una persona se coloque en trance para ser influenciado o dominado por un espíritu. Las personas que han practicado esto saben que para poder ser dominado por un espíritu en este sentido, es necesario estar con su mente en blanco. Y es interesante, hermanos, porque los carismáticos están enseñando y promoviendo esto. Ese hablar en lengua, ellos lo enseñan de esa manera. Debes entrar en un trance mientras que estás allí para que tú seas utilizado por el Espíritu. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Entonces es algo totalmente antibíblico y algo totalmente delicado. Con el debido respeto que se merecen todos nuestros hermanos pentecostales, corren el riesgo de ser simplemente influenciados por Satanás. Eso es lo que sucede cuando usted pone su mente en blanco y un espíritu toma el control de usted. No debe hacer eso, porque entonces usted no adora ni exalta a Dios. Por eso es que Pablo está siendo muy cuidadoso y toca tantos puntos con respecto a esto, porque los corintios estaban haciendo esto. Y por eso él dice, si usted va a hablar en lengua, que haya un intérprete para que la iglesia se edifique. ¿Qué hace Pablo? Pablo coloca lineamientos. ¿Para qué? Para que si es una manifestación del Espíritu, como sucedió en Pentecostés, eso sea algo ordenado, algo organizado, que lo vamos a ver más adelante. Porque allí hablaron en lenguas, pero todos entendían lo que los hermanos estaban hablando. Es bastante interesante cuando veía esto, porque hoy en día las personas se ponen a dar grito en los cultos. ¿Y qué dicen los vecinos? Esa gente están locos. Y es lo que Pablo les dice, están locos. ¿Qué están haciendo? Eso trae y pone a la iglesia de Cristo en vergüenza ante nuestra sociedad. En Pentecostés sucedió eso. Y ellos decían, están ebrios, están borrachos.
¿Qué dice Pedro? Les dice, ellos no están llenos de mosto como ustedes dicen. Ellos están siendo utilizados por el Espíritu de Dios para que ellos proclamen el Evangelio. Era una fiesta sumamente importante y era una gran oportunidad para expandir el Evangelio. Y nuestro Señor no desperdició dicha oportunidad. Pero esto no podemos nosotros, a nuestra manera hoy en día, decir el Espíritu descendió, el Espíritu hizo esto. Y quizás algunos se molesten al escuchar esto, pero hermanos, el Espíritu de Dios no es un mango que va a caer, que va a descender a cada rato. Eso no es así. Más ofensa es cuando usted dice el Espíritu está descendiendo, está bajando. Pero ¿dónde la Escritura le enseña a usted eso? El Espíritu de Dios está en el creyente, está. No está descendiendo a cada rato, ya está en el creyente, en la iglesia. Es algo que está establecido por nuestro Dios. Por eso Pablo está tratando esto con mucha delicadeza, para que los hermanos puedan entender que estaban siendo manipulados por espíritus que no era el Espíritu de Dios. Dice, por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Por eso Pablo establece estas líneas. ¿Para qué? Para que aquellas personas que estaban haciendo eso, para su beneficio, para su provecho, para que los demás los vieran, esas personas se sujetaran a lo que la palabra de Dios enseña. Dice el verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Era lo que le decía. Aquí Pablo no se está contradiciendo con lo que dice en el versículo 4. Pablo ahora básicamente está aclarando en realidad la situación. Esa persona que se coloca en ese trance no está siendo ni siquiera ella edificada. ¿Por qué? Porque está en trance, está en cero. Es como decía el hermano, se ha reseteado. Cuando usted reinicia su teléfono, queda en blanco todo nuevamente. Esas personas hacían eso, o nuestros hermanos hacían eso, y estaba mal. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No hay nada provechoso cuando se hace de esa manera. No hay ningún tipo de fruto o de provecho. Dice el verso 16, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, no entiende absolutamente nada. Quizás es el momento de iniciar el culto, vas a dar unas palabras, entonces vas a hablar unas cosas extrañas. ¿Cómo la persona va a entender lo que tú dices? Imagínese esto, eso es un ejemplo, simplemente un ejemplo, que yo diga en este momento. Esta mañana cuando me levanté tenía mucho ardor en la garganta. Estaba estornudando mucho, tenía mucho ardor. Ustedes inmediatamente, él tiene COVID. Ese tiene, tengan cuidado, porque nuestra mente es muy rápida y capta las cosas. Pero si yo digo en inglés o en chino que esta mañana tenía ardor en la garganta o estaba estornudando mucho, ustedes ni cuidado van a poner, porque no están entendiendo nada de lo que yo estoy diciendo. Pero si se los digo claro en su idioma, rápidamente, cuidado, porque así somos nosotros. Y ese es el punto que Pablo quiere, que la iglesia reciba la palabra de Dios y se edifique por medio de la predicación, por medio de la profecía. Es lo que Pablo quiere con los hermanos de Corintio y es lo que quiere con nosotros hoy en día. Dice el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Tú con buena intención quieres dar gracias a Dios, pero la persona no te está entendiendo, hermano, lo que tú estás diciendo. Dilo en su idioma para que él pueda dar gracia. Ahora dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que vosotros. Pero ve cómo es la actitud de Pablo con lo que él conoce de esos idiomas. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, es decir, con el conocimiento que poseo acerca del Evangelio, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocidas. Nuestros hermanos pentecostales son nuestros hermanos, pero ellos tienen una práctica de que hacen campañas
y dicen un montón de cosas que no se les entiende absolutamente nada. Es una buena intención salir a la calle y predicar el Evangelio de Dios. Eso es muy bueno, eso es excelente, pero que la persona te entienda. Porque ¿cómo va a entender lo que tú dices si lo estás diciendo en un vocabulario que ni tú manejas, que ni tú entiendes? Porque usted le pregunta a esa persona, ¿qué dijiste? Explícame lo que dijiste. Va a decir, no sé, eso fue el Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu y su palabra es el que hace la obra en nosotros. Es decir, es algo que se entiende, no es algo fuera de este mundo ni de nosotros. Él está con nosotros. El verso 19, ya lo hemos visto como Pablo muestra las cosas tan claras. Cuando leí esto, le decía a un hermano, esto está muy claro. Yo siempre lo veo claro, pero a veces es un poco difícil explicar estas cosas. Pero es claro lo que Pablo está diciendo. El verso 20 sería nuestra segunda estructura. Dice Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra indocto e incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí nosotros, o Pablo enseña de que se debe usar ese don con toda madurez. ¿Por qué Pablo muestra esto de esta forma? De que deben ser niños y que deben apartar ese tipo de cosas. Podemos volver un momento a Hechos. El día de Pentecostés descendió el Espíritu sobre todos los hermanos que estaban allí. Todas las personas que estaban allí fueron edificadas, cada uno en su idioma. Es lo que Pablo quiere recalcarles a ellos. Todos los que estaban allí fueron edificados por lo que los hermanos, los apóstoles, estaban hablando en sus idiomas. Pero, dice Pablo, si alguien llega y ustedes lo que están diciendo, esa persona no lo entiende, esa persona jamás va a poder comprender lo que ustedes dicen y simplemente dirá, ustedes están locos. Eso no está bien, que las personas digan eso de su iglesia, de lo que es el pueblo de él. Cuando dice, esto es por señal a los incrédulos. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel ciertamente eran los que manejaban toda la escritura, eran los que manejaban esa palabra de Dios porque se les había delegado. En lo que es el nuevo pacto esto se rompe y la palabra de Dios llega a los gentiles, se expande y ese día de Pentecostés eso fue lo que sucedió. Esa centralidad de que la escritura y de que ellos manejaban, el pueblo de Israel manejaba, nada más ellos la palabra de Dios, el día de Pentecostés, eso se rompió. Y es lo que dice Pablo, la profecía de Isaías que dice Pablo, que en ese momento Dios hablará en otras lenguas que su palabra, porque eso fue lo que se hizo en Pentecostés. Se predicó el evangelio de Jesucristo en todas las lenguas que estaban allí. Al principio no era así, solo el pueblo de Israel manejaba la palabra de Dios por medio de su idioma, por medio de su dialecto, pero el día de Pentecostés eso se rompe y entra en vigencia ese nuevo pacto donde todo el mundo puede manejar lo que es la palabra de Dios. Por eso Pablo quiere y procura que los hermanos se mantengan en la profecía, que los hermanos se mantengan en la palabra de Dios, no solo allá en el momento en Corintios, sino actualmente también, que todas las iglesias locales se mantengan en la profecía. ¿Con qué propósito y con qué final? De que aquellas personas que se acercan a nosotros vean que en nosotros está Dios,
que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Por la forma en que Él actúa en nosotros. Pero si nosotros somos desordenados en lo que es el culto, en lo que es la proclamación de la palabra, en lo que son nuestras vidas, entonces las personas dicen, mejor me quedo como estoy. Sigo viviendo mi vida a mi manera, porque es igual. Mire esa gritería, mire ese desorden. ¿Qué voy a hacer yo ahí perdiendo mi tiempo? A mí me lo han dicho. No porque han venido a este lugar, sino porque han escuchado y he estado con la persona y me da una vergüenza cuando estas personas me dicen esto. Me dicen, eso es tan loco. Lo que están haciendo es una locura. Dando gritos ahí, ni se les entiende. Yo no hago eso. Me dice, me disculpa, yo sé que tú eres cristiano, pero yo no hago eso. Yo le digo, bueno, lo que pasa es que la enseñanza es fundamental para que estas cosas no sucedan. Es necesario volver a la profecía como Pablo les dice a ellos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. ¿Qué sucedió cuando los hermanos en Pentecostés hablaron el Evangelio? Luego le preguntaron, ¿y qué haremos? Y Pedro inmediatamente sean bautizados. Es decir, ellos fueron convencidos por la proclamación del Evangelio. Y lo mismo sucede hoy en día y sucederá si se predica o se profetiza utilizando la palabra que Pablo muestra aquí. Si se hace esto de forma correcta, las personas se acercarán y indagarán, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para encontrar mi salvación? ¿Qué puedo hacer yo para ser parte de esto? Pero es el orden que se debe seguir según muestra la palabra de Dios. Como dice el verso 15, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él va a ser confrontado, porque se le mostrará su condición, su estado pecaminoso, y que si no procede a un arrepentimiento, Él puede sufrir las consecuencias del infierno. La persona al ver y escuchar eso, que es una verdad, porque no es algo que vamos a inventar, es la verdad del Evangelio. Cristo murió en la cruz para impedir que aquellos que creen en Él, que lo conocen a Él, vayan al infierno. Eso es una gran verdad. Pero si eso entre nosotros no se está hablando, como dice Pablo, entonces ¿cómo estas personas van a reconocer su condición? ¿Cómo estas personas van a entender que necesitan de Cristo? Que es una necesidad para ellos el acercarse a Dios. No simplemente acercarse a una iglesia local y escuchar a un hombre allí hablando, sino que sea la realidad, mostrar ese corazón corrupto y caído, el cual ofende a Dios todos los días y va a ser expuesto al infierno eterno por su condición. No es un invento de nosotros, es lo que usted es, porque habla de su corazón. Su corazón, amigo, hermano, es un corazón inclinado hacia lo malo, hacia el pecado. Se deleita en el pecado. Y esa es la pura verdad de nosotros. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra para entender esto y proceder a un arrepentimiento y ser salvos de la ira que viene sobre ese corazón o sobre esa persona. Los niños que están aquí también tienen un corazón igual, un corazón malo, un corazón corrupto que necesita ser limpiado por la palabra de Dios para encontrar salvación. Todos, sin excepción, incluyéndome a mí, necesito también de la palabra de Dios para encontrar salvación. De lo contrario, seré condenado por mis pecados, porque es lo que la palabra enseña y muestra. Del versículo 26 dice Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Pablo dice, ¿qué hay pues? Es decir, concluimos, hermanos, con lo que hemos dicho. Ustedes tienen salmos, tienen doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación, perfecto, pero esto sea para la edificación de la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere con ellos. Esto se haga todo para la edificación de la iglesia.
así como nuestro hermano Félix redactaba esto, y detrás de cada palabra de esa hay una verdad esencial. Pida y lea eso, usted y medite, y detrás de esas palabras que él escribió hay verdades esenciales, sí las hay. Y esos son dones que Dios da para la edificación de su iglesia, porque sí sucede de esa manera. Versículo 27 dice Pablo: ¿habla alguno en lengua extraña? Sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Nuevamente Pablo ahora está mostrando unos parámetros, pero también Pablo muestra algo negativo acerca de esta lengua. Dice: ¿alguno de ustedes habla en lengua? Esto sea por 2 o 3. Esto es interesante porque esto, colocando un ejemplo, imagínese, usted tiene su radio ahí encendido, están las emisoras y hay emisoras donde ponen muchas músicas variadas y de repente se fue la luz, todo queda en silencio, pero de repente llegó la luz y este radio se enciende y empieza esa bulla y usted no entiende casi lo que está sucediendo allí. ¿Qué le quiero decir con esto? Pablo dice, está estableciendo parámetros para el hablar en lengua, y él dice, esto sea por turno. Hay en cultos, en iglesia, esto quizás sea doloroso, pero esa es la verdad, donde de repente hay una persona sentada y empieza esa bulla y empieza eso sentado allí. Es como que llegó la corriente y se encendió y empezó a decir un poco de cosas porque el Espíritu descendió. Eso no está bien. Pablo está mostrando en los parámetros que establece con respecto al hablar en lengua de que sea por turno. O sea que allá el hermano empezó, se encendió ese radio y esa bullaranga y por aquí el otro y por allá el otro. No, eso no es lo que Pablo les enseñó a nuestros hermanos de Corintio. Y eso debe verse hoy en día en todas las congregaciones. Pablo dice, a lo más 3 y por turno, y uno interprete. O sea, bueno, está bien, Pablo está diciendo que sí se puede hacer, pero si no hay un intérprete para las cosas que usted va a decir en lengua, entonces cállese la boca, no diga absolutamente nada. Eso no se entiende con claridad. Para mi parecer lo entiendo con claridad. Si yo voy a decir algo en chino, pero ninguno aquí es chino, alguien debe decirle a ellos lo que yo acabo de decir. Si no, entonces, ¿para qué yo voy a decir eso? ¿Para qué yo voy a decir esas palabras? Entonces, Pablo allí ya está estableciendo una línea con respecto al hablar en lengua. Si tiene interpretación, creo que me fui hacia arriba, dice, esto sea por turno y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Haga eso en su casa, allá personal, usted verá su oración, eso es algo privado, hágalo usted allá. Y usted, si usted es edificado con esa oración que usted hace en su lengua, está bien. Pablo no se introduce en esa área de esa adoración privada, esa adoración personal. Pero él dice, hágalo allá, en privado, no en público, porque no va a edificar a nadie. Dice el verso 29, asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Hay que tomar en cuenta esta palabra de juzgar. Dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nuevamente sigue el orden. Pablo lo que quiere es el orden en el culto, dentro de la iglesia. No que de repente, bueno, a mí me revelaron algo y estoy por allá de último, a mí me revelaron algo y todo el mundo empieza a hablar. No, Pablo dice, no, la enseñanza, porque es eso, la enseñanza debe hacerse en orden. Imagínense, pasan 3 personas a predicar al mismo tiempo. ¿Cómo la iglesia va a entender eso? Si los 3 están hablando. Si es difícil entender a uno, imagínense a los 3, es mucho más difícil.
Entonces, Pablo simplemente quiere que los hermanos sean organizados y ordenados en el culto y no haya ese desastre. Y esto de profecía no es algo abstracto de la palabra de Dios que de repente, bueno, el Espíritu me está diciendo que X. No, eso no es así. Si la palabra de Dios, usted ha entendido algo acerca de la palabra, usted va a presentar esto. Pero no es que usted de repente el Espíritu me está diciendo, ya va. No, eso no es de esa manera. Porque dice Pablo, porque podéis profetizar, pueden enseñar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todo debe ir acorde a lo que la palabra de Dios muestra, no cosas distintas, fuera de ella. Nada de eso es aceptado por lo que es la Escritura, ni por nuestro Dios. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, Dios no va a lanzar cosas al azar allí que se le ocurrió, que se le vino a la mente. No, hermano, todo es la Escritura. Recordemos esa sola, la Escritura, la profecía, la enseñanza. No debe ser algo distinto, es lo que ella contiene. Dice el verso 34, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Caramba. Entonces las mujeres ahora tapaboca, calladas, ninguna dice nada. No se refiere a eso, hermanos. Les dije al principio eso de juzgar, juzguen. ¿Qué sucede? La profecía, una mujer puede enseñar, claro que sí. Una mujer tiene himnos, puede cantar, claro que sí lo puede hacer. Lo que Pablo está queriendo decir en este punto, cuando él dice que hablen y juzguen, se refiere a ese punto. Imagínese la mujer o la esposa del pastor, el pastor está profetizando, está enseñando la palabra de Dios y la esposa de repente se para, y eso no es así por esto, por esto y por esto. Eso, como dice Pablo más abajo, es algo indecoroso. Es decir, vas a avergonzar a tu esposo al hacer ese tipo de cosas. Simplemente se refiere a eso. De lo contrario, con orden, como dice Pablo, la mujer puede enseñar en el ministerio que está. Tengamos cuidado, esas palabras son delicadas. En lo que está a niños, a otras personas, la palabra nos los enseña, puede cantar, puede hacer muchas cosas. Pero eso de que silencio, no vas a decir nada en la iglesia, no se está refiriendo a eso. Pablo se refiere a ese punto. ¿Para qué? Para que no le cause vergüenza a su esposo, y eso es algo como feo, por decirlo así. Imagínese, aunque no sea el pastor, pero sea un hombre de familia y él esté hablando, quizás haciendo un negocio y la esposa, no, ya va, esto se hace así, así. Es una falta de respeto. Simplemente Pablo se está refiriendo a ese tipo de cosas, pero en nuestro contexto es dentro de la iglesia, para que se guarde el respeto y el orden. Recordemos que es lo que Pablo quiere con nuestros hermanos de Corintio, pero no se refiere a otra cosa. Y como dice Pablo, y si quiere aprender algo, pregunte algo con respecto a qué, con respecto a lo que su esposo ha enseñado. Pregunte dónde, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Se refiere simplemente a ese punto. Dice en adelante, Pablo es un poco sarcástico aquí, porque ha hablado fuerte a la iglesia de Corinto y ahora se basa en lo que es la palabra de Dios y dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo no son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el fin que Pablo quiere con esto. Pero para finalizar aquí, Pablo le está diciendo, yo les he enseñado todas estas cosas, todas estas directrices para que ustedes se organicen dentro de la iglesia. Y no es simplemente mis palabras, sino que es un mandamiento de parte de Dios. Es Dios que ordena, que exige
dentro de su iglesia que esto se haga de esta manera. Es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos. Por eso él dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿La palabra es de ustedes exclusivamente? ¿Ustedes van a establecer sus propias reglas? No. O la palabra ha llegado simplemente a ustedes, es decir, estas instrucciones no simplemente se les han dado a ustedes, a otros también. Es lo que Pablo quiere que los hermanos entiendan. Por eso le dice en el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Usted es espiritual, usted es maduro, entonces usted debe de comprender que lo que se le ha dicho, lo que está diciendo Pablo, es un mandamiento de parte de Dios. Ahí debe resetear su mente con esas lenguas y esas cosas y enfocarse en lo que la palabra de Dios enseña, porque si no, si usted ignora, como dice Pablo, si usted ignora, esto estaría muy relacionado con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que se avergonzare de mí, el que me ignore a mí en esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él en aquel día. En el día del juicio, yo también me voy a avergonzar de él. ¿Por qué? Porque tú te avergonzaste de mí. Entonces, ¿cómo yo te voy a prestar atención a ti ahora? No lo voy a hacer, porque tú simplemente me ignoraste. No te importó lo que yo te mostré durante 2000 años. Esto retumbará en muchos oídos en aquel día. Por eso es necesario que nosotros meditemos, pensemos cómo nos desenvolvemos nosotros como creyentes, cómo están nuestras vidas como creyente. Es muy importante esto. Por eso es que Pablo dice, mas el que ignore, ignore, pero aténgase a las consecuencias. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Quizás habían algunos hermanos que estaban, cero hablar en lenguas. Pero Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, no se prohíbe la lengua, pero hoy en día el evangelio se proclama en muchas lenguas. En todos los idiomas se escucha o se puede escuchar el evangelio. Allí se está hablando en lengua. Imagínense hoy en día, solo en nuestro dialecto se va a predicar el evangelio. Es una locura. No, por eso de alguna manera también Pablo muestra eso. Porque en Pentecostés la idea era expandir el evangelio a todo el mundo. Y es lo que ha sucedido. Pero que todo se haga, como dice Pablo, decentemente y con orden. Hermanos, tengo 3 resoluciones para este sermón. La primera de ellas, las lenguas han cesado. Nosotros debemos profetizar o enseñar. Olvidémonos de lenguas. Las lenguas cesaron con lo que fueron los apóstoles, pero hoy en día ya el evangelio se conoce en cada idioma. Preocupémonos hoy en día por enseñar o profetizar la palabra de Dios. Ese será nuestro mandato o lo que nosotros deberíamos hacer. La segunda, debemos utilizar los dones que el Señor nos ha dado para edificar la iglesia. Ya en este caso no es el don de lengua, no es el don de sanidad, aunque Dios sana de otra forma, pero no esos dones como tales, no. Procuremos, como dice Pablo, el de la enseñanza. Enseñemos la palabra de Dios a todos los que podamos y de esa manera estaremos trabajando en beneficio de la obra de Cristo. La tercera, demos testimonio de que Cristo está en nosotros para salvación de los incrédulos y para su arrepentimiento. Demos testimonio de que Cristo está en nosotros para salvación de los incrédulos y para su arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestros días, dar testimonio, que nuestra vida le hable a las personas, como dice Pedro, para que sean ganados sin palabra, sino simplemente con nuestras acciones y nuestras actitudes. Y cerramos, pero hágase todo decentemente y con orden.